La iglesia de Sardis gozó de gran fama y riqueza, pero se quedó dormida en sus laureles. Jesucristo le dirige un mensaje que le advierte del peligro que corre a menos que despierte a su realidad. La ciudad de Sardis estaba dividida en dos partes. La parte antigua estaba enclavada en la cordillera del Nolo, donde se encontraba la Acrópolis y la Ciudadela, mientras que la parte baja estaba sobre una amplia llanura donde florecían la agricultura, el comercio y los textiles. Esta ciudad era muy rica en minas de oro. La abundancia del río Pactolo que corría junto a la ciudad les proporcionaba agua dulce y oro. Con las montañas como escudo y sus riquezas protegidas en lo alto de una colina fortificada, rodeado de escarpados acantilados, la ciudad era conocida como Sardis, la inexpugnable. Sardis tuvo una gran población judía en el siglo I. En Sardis se encuentra la sinagoga más grande del mundo antiguo, con aproximadamente 300 pies de longitud y un precioso acabado arquitectónico. El cercano cementerio de Bin Tepe refleja la importancia de Sardis como centro político y cultural de la región. Es uno de los monumentos funerarios más impresionantes del antiguo mundo lidio, testimonio del poder y la riqueza de los reyes de Lidia. El cementerio contiene un gran número de túmulos, algunos de los cuales son de enorme tamaño, como el que se le atribuye al rey Aliates, padre de Creso. Es uno de los montículos funerarios más grandes del mundo, con un diámetro de más de 350 metros y una altura aproximada de 60 metros. Los ciudadanos de Sardis disfrutaban de una rica historia, seguridad y prosperidad sin límites. Por lo tanto, se volvieron orgullosos, arrogantes, demasiado confiados y descuidados. Conquistada sucesivamente por Ciro II, Alejandro Magno, Antíoco III y Roma, la historia mostró que Sardis no era tan inexpugnable como creía ser. Además, un violento y sorpresivo terremoto en el año 17 después de Cristo casi la destruye totalmente. Sardis nunca se recuperó del todo y solo fue reconstruida parcialmente. En el momento en que se escribió el Apocalipsis, la ciudad estaba perdiendo rápidamente su prestigio y su gloria. Pero sus habitantes todavía se jactaban de su reputación y su historia del pasado. La decadencia y la muerte eran inevitables, pero los sardos se aferraron a los triunfos históricos de la ciudad e insistieron en que Sardis volvería a resurgir a su antigua gloria. Se negaron a reconocer los efectos degradantes de su propia indulgencia y negligencia y continuaron apuntalando su ciudad en decadencia con historias de victorias pasadas. Se quedaron dormidos en sus laureles. Fue entonces que reciben un mensaje de Jesucristo impresionante. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. La iglesia de Sardis conocía la historia de su ciudad, así que este mensaje tenía una profunda relación con su historia, una profunda relevancia personal para ellos. Podían comprender perfectamente su importancia espiritual. El orgullo de Sardis y su excesiva confianza en sus abundantes recursos les ocasionaron problemas. Creyendo que su ciudad era inexpugnable, los guardias se volvieron descuidados en sus tareas. A pesar de que un sorpresivo ataque de los persas en el año 549 a.C. casi destruye la ciudad,
el ejército de Sardis no percibió la necesidad de vigilancia o de refuerzos. Años después, fueron conquistados por los griegos utilizando las mismas tácticas empleadas por los invasores persas. De igual modo, los creyentes de Sardis no advertían el peligro que se avecinaba. Eran espiritualmente autocomplacientes, engañados por su reputación. Jesucristo entonces les invita a reaccionar, a arrepentirse y a abrazar la nueva identidad y forma de vida que el Evangelio exigía. Sardis significa los que escapan o lo que queda. Los creyentes de Sardis tenían que tomar una decisión urgente: seguir soñando con la historia, la tradición y la cultura de su ciudad, o regresar a la comunión activa con el Señor. Jesucristo les advierte lo siguiente: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aunque la Reina Valera del 60 traduce tus obras perfectas, una traducción más apropiada del verbo griego que se utiliza aquí sería hacer que abunden, proporcionar o suministrar liberalmente, llevar hasta el final, lograr. Sobre esta base, la Nueva Traducción Viviente traduce: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Las obras de los creyentes sardos estaban a punto de recibir juicio, porque Jesucristo no las había encontrado completas a los ojos de mi Dios. Aunque esto podría referirse a lo incompleto del número de sus obras, lo más probable es que describa la calidad de las mismas. No estaban a la altura de la norma establecida por Cristo. Al analizar las cartas enviadas a las otras iglesias, descubrimos que las obras aceptables para Jesucristo son el amor, la fidelidad, la perseverancia, guardar la palabra de Cristo y no negar su nombre. Miren, entre las reliquias arqueológicas de Sardis se encuentra el gran templo de Artemisa, que es el cuarto templo jónico más grande del mundo. Es posiblemente el templo representante de la cultura jónica más pintoresco que sobrevive en la actualidad, según informa la UNESCO. Se cree que este templo se concibió y comenzó a construir durante el reinado de Seleuco I, cerca del 300 a.C., pero no fue completado en ese periodo. La estructura fue retomada y ampliada bajo el dominio romano en el siglo II después de Cristo, cuando los romanos le añadieron detalles arquitectónicos y realizaron renovaciones, pero en el siglo IV después de Cristo aún estaba sin terminar, incompleto. Es probable que el templo nunca se completara en su totalidad en la forma originalmente planeada. La advertencia de Jesucristo probablemente tiene como trasfondo el proyecto inconcluso del templo de Artemisa como ilustración de la falta de culminación de la edificación espiritual de la iglesia de Sardis. Así les dice: he hallado inconclusas tus obras delante de mi Dios. El estado espiritual de los creyentes en Sardis era tan decepcionante como el templo de Artemisa, sin completar y sin valor. Jesucristo llama a la iglesia a fortalecer lo poco que le quedaba, porque hasta lo que queda está a punto de morir. La iglesia se convertiría en un túmulo más del cementerio de Bintepe.
El engaño del letargo espiritual produjo tristes resultados. Ante los ojos de sus miembros, la iglesia creía que con su rutina semanal, su estructura, sus actividades, sus proyectos y su fama era suficiente. Pero en realidad estaban cavando su propia tumba. No había espiritualidad. No había una vida espiritual auténtica en sus miembros. La iglesia en Sardis había dejado de molestar al ritualismo y al legalismo de los judíos y de combatir la idolatría, el libertinaje y la inmoralidad sexual de los incrédulos. Se habían convertido en una iglesia sin vitalidad espiritual, inofensiva contra los poderes malignos que la rodeaban. Dejó de ser objeto del ataque del diablo, porque ya estaba moribunda. Todo era cuestión de tiempo. Hoy, la orgullosa ciudad de Sardis es una ruina llamada Sert Kalesi. Fíjate, cuando el mensaje que la iglesia predica y su forma de vida deja de resultarle incómodo a la carne y al mundo, dejará de ser un testimonio verdadero de Cristo. Jesús advertía a los fariseos: qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos. Hace mucho tiempo, su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Fíjate además, cuando tu carne se siente complacida con la manera en que estás viviendo, preocúpate, porque estás durmiendo en los laureles. Cuando el diablo deja de atacarte, preocúpate, porque estás cavando tu propia tumba espiritual. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Que así sea. Dios te bendiga.